Nosotros estamos atravesando en Sierras Chicas la peor situación medioambiental de nuestra historia. Eso evoca que hubo un gobierno provincial que atropelló bienes comunes en estos tiempos, enancados en una especie de pacto que se generó en el año 2001, por el cual se iban a expoliar bienes comunes, se los iba a convertir en dinero y se los iba a concentrar en muy pocas manos. Ese territorio que tenía ese destino, lamentablemente, son nuestros valles, entre ellos Sierras Chicas. Las dos obras paradigmáticas en Sierras Chicas, si querés, de esto, son el cacaducto que están haciendo desde Río Ceballos a La Calera, que es la obra de cloacas regional, y el acueducto Sierras Chicas Norte, que viene de La Puerta trayendo agua por la zona baja de nuestras cuencas hacia Río Ceballos, pasando por Salsipuedes y hasta el Manzano, Agua de Oro y La Granja. Esas obras lo que han hecho es, permitidas por los intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales, lo que ha hecho es detonar nuestro territorio, claramente, ¿no? y con negocios de sectores concentrados de la economía. Bueno, soy Joaquín Ulises León Fabre y en los últimos años un conjunto de ocupaciones y preocupaciones en lo colectivo que han ido emergiendo ha sido cómo se desarrolla urbanística y territorialmente la serranía. Y en ese desarrollo urbano y en ese interpelar los otros usos de la tierra anteriores o que se dan al mismo tiempo con el desarrollo urbano, como las prácticas rurales, ganaderas, empieza a emerger la preocupación y la ocupación colectiva de cómo salir adelante en la manera de habitar y el decidir cómo se accede al agua, por un lado, cómo se edifican las viviendas nuestras y las viviendas en lo colectivo a nivel regional, y al mismo tiempo cómo y dónde se deponen o se llevan a ubicar los residuos sólidos urbanos o los residuos líquidos, las aguas cloacales o grises. Bueno, estamos en Río Ceballos, en el río Isquitipes, es el nombre antiguo, originario. Yo soy vecino desde los años 90 de Río Ceballos, mi nombre es Franco. La preocupación por el río, en mi caso, surge a partir de la inundación de 2015, bueno, un hecho que fue muy conocido y que fue trágico, tuvo costos no solo materiales, sino humanos para la zona, para la provincia. En el 2015 dejó no solo un impacto importante en materia de inundación, de pérdida de vidas humanas, de destrucción de la infraestructura urbana y de las viviendas, sino también un daño y un impacto ambiental muy fuerte. Y ese impacto ambiental le vino en que muchos de los pozos negros, cámaras sépticas y otras infraestructuras de tratamiento de las aguas contaminadas desde los ámbitos domiciliarios, institucionales y empresariales de las ciudades o comerciales, fueron a parar al cauce del Saldán Isquitipe o el arroyo Saldán Ceballos. Bueno, a partir de ese momento que fue un hito, algo muy impactante para los que vivimos acá, que veíamos que no había desde el Estado, no había respuesta, o sea, veíamos una destrucción de la ciudad, no sabíamos si había víctimas, no sabíamos nada, realmente no estaba preparada el Estado para responder y se arman grupos de vecinos que íbamos a los barrios a colaborar, desde llevar donaciones a trabajar, sacar tierra, montones de cosas. A partir de esas acciones se forman asambleas. Me quedo en una que en un momento toma el tema del río a partir de que Casteló, el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, intenta intervenir sobre el río. Aparecen máquinas en la quebrada y también en la zona del anfiteatro, el polideportivo, intervienen en el río, ¿viste? Y nosotros nos preguntábamos, ¿para qué? ¿Viste? Porque empiezan a sacar árboles, cosas. Bueno, conocíamos de las leyes, de los estudios de impacto ambiental que eran necesarios y los solicitamos y bueno, no había nada. No había ningún estudio y teníamos el temor, se puede decir, de qué iba a ocurrir, digamos, qué iba a ocurrir con el agua en alguna otra probable inundación.
O sea, cómo iba a reaccionar el río al canalizarlo. Básicamente nos oponíamos a que lo canalicen. Porque los estudios que se fueron haciendo de las aguas de este río, que carga con un potencial de dar la vida y de hacer converger en su cauce la vida y el agua de toda la cuenca del arroyo Saldan y también de todo lo que es la gran parte de la ecorregión del Chaco Serrano, es un cauce que pasa a estar en riesgo. Entre ese momento, que habrá sido ya año 2016, un año después de la inundación, un poco más, hasta 2020, ya en la época de la pandemia, que aparecen máquinas nuevamente, cuando nosotros habíamos acordado que no se intervenía sobre el río sin un estudio serio y un plan serio. Se tomó la decisión en el 2017, en mayor o menor medida a espaldas de la población, de ejecutar una obra como es la cloaca máxima. Bueno, nuevamente se interviene el río, pero ya con la excusa o el argumento de una obra de cloacas, que nadie se opone a una obra de cloacas, sino a lo que se hizo en el cauce del río con esta obra de cloacas. Podemos ver aquí a mis espaldas la infraestructura que se ha ido desarrollando en este poco tiempo. Esa obra busca hacer en todo el área urbana consolidada de Sierras Chicas, busca hacer consolidar un desarrollo urbano en altura que esté facilitado y viabilizado por una deposición de las aguas grises y cloacales en un lugar común. Cada localidad en la década del 2000 empezó a tratar de tomar decisiones de manera particular. Por caso en Villa Allende se tomó una decisión importante, que fue que todo proyecto nuevo con más de una cierta cantidad de unidades tenga que ejecutar una obra de sangría o de pozo común a esas unidades o unidades de biodigestor. En algunas localidades, como también Unquillo, se implementó eso, pero empezó a aparecer el problema de que a dónde se llevaba esas aguas ya contaminadas. Y el cuerpo receptor final es este arroyo, el Isquitipe Saldan. Y este arroyo, que acá trae poca agua, pero que aguas abajo ya el volumen es mucho mayor, es el que a la vez nos alimenta de agua en mayor o en menor medida en las localidades serranas. Los estudios que hizo, por ejemplo, Marcela Siocal en el año 2007, en el 2008 y en el 2012, que fueron estudios secuenciados y programados a lo largo del tiempo, dieron a conocer que este río está contaminado con coliformes cloacales, pero es un río que todavía sigue vivo. Pero se tomó una decisión desde el 2015, después de la inundación, para acá, que es unificar el tratamiento de las aguas en una obra concreta, que es la cloaca máxima. A mi modo de ver, el ejecutar, y en lo técnico también, el ejecutar una obra de cloaca máxima es un intento de solución, pero lleva al máximo el riesgo de perder la capacidad de vida sobre este cauce, que la sigue teniendo a pesar de estar contaminado. En un momento hay zonas del río donde se empieza a intervenir al lado del río. Se empiezan a sacar árboles, se empiezan a instalar cañerías de PVC. Algunos vecinos nos empezamos a preocupar y movilizar y presentamos notas pidiendo básicamente el estudio de impacto ambiental con respecto al dragado que estaban haciendo sobre el cauce y la rectificación, que es un punto que está previsto en la ley de ambiente. Jamás hubo respuesta. Fuimos al consejo con estas vecinas, estos vecinos y tampoco hubo respuesta. Lo que aparece en un momento como información es un aviso de proyecto. Digamos, la respuesta que nos dan es que el estudio de impacto ambiental, pero digo esto de respuestas informales, nunca por escrito, ¿no? Que hubo un estudio de impacto ambiental que sí teníamos conocimiento para la obra de cloacas en general de todas Sierras Chicas en Unquillo en el año 2017. O sea, se hizo una audiencia pública, se presentó un estudio de impacto ambiental, los vecinos de Río Ceballos ni se enteraron, pero era un estudio de impacto ambiental general que al momento de comenzar la obra acá en Río Ceballos la buscamos y ya no figuraba en la página. En el medio hubo un proceso desigual de accionar colectivo. No hubo una articulación, y eso hay que destacarlo, no hubo una articulación entre los colectivos que venían organizados luchando a nivel ambiental, en materia de ordenamientos territoriales, de manejos de cuenca,
no hubo. ¿Y no hubo por qué? Porque esta obra se ejecutó muy aceleradamente con un presupuesto que ya estaba bajado desde Nación, desde el Ente Nacional de Obras Sanitarias, de la ENOSA, y que al mismo tiempo se tenía que ejecutar en un contexto de evaluación de las inversiones y del peso, y en ese sentido también se tuvo que ejecutar abaratando costos. Igualmente se tuvo que reinvertir, porque hubo tramos en que localidades como Saldán o Villa Allende se opusieron a la ejecución del paso del caño por determinados barrios. Y en la judicialización de ese proceso, antes de las audiencias públicas que se realizaron, hubo una obligatoriedad por parte también de la justicia de cambiar la traza del recorrido del caño. Y eso es importante destacarlo porque eso obligó a que se hagan estaciones de bombeo. Desde aquí hasta Saldán se hicieron una docena de estaciones de bombeo. Esas estaciones de bombeo, en los tramos donde no se puede seguir a la vera del arroyo Saldán, porque aparte el arroyo Saldán se aleja de los centros de las ciudades, llevaron a que se hagan las estaciones de bombeo para llevar líquido cloacal a contrapendiente, lugares más altos, y que desde allí pueda seguir pendiente abajo. El problema es que en muchas de las pruebas hidráulicas el caño presentó roturas. Y en varios de esos tramos, por ejemplo aquí en Río Ceballos, requirieron mucha cantidad, en algunos casos hasta 5 veces tuvieron que cambiar el caño, porque al poner el caño se hacía la zanja, se colocaba el caño, se hacía la prueba hidráulica, la compactación y se rompía el caño. Eso dejaba entrever de que el caño no solo pasa al lado del río por una cuestión de pendiente, sino porque si pasa algo con ese caño rompiéndose o tapándose, es necesario que el agua siga para abajo, y el seguir para abajo es por el río. La desconexión en relación con el río es algo que se está construyendo con esta obra también, que a futuro quizás se llame la canalización del Saldán Izquitipe, y eso sería otro problema. Imaginemos que todo esto esté hormigonado como está la cañada desde Río Ceballos hasta Saldán, ¿sí? Eso cortaría todas las dinámicas que hay y cambiaría todas las dinámicas ecosistémicas que hay en torno al río y las relaciones socioculturales que hay con el río. Y la preocupación de muchos, además del impacto que tenga esto en el río mismo, la biodiversidad que tiene el río, es cómo reacciona el agua en una creciente, siendo que tenemos ese antecedente de 2015. Digamos, nosotros nunca supimos en Río Ceballos qué zonas son riesgosas, digamos, qué zonas se inundarían ante una creciente, qué planes tienen para eso, qué planes, digamos, de emergencia hay para eso, sin cumplir con las leyes. Digo, hace poco se firmó el acuerdo de Escazú que compromete a los estados a instancias de participación e información a los vecinos y eso no ocurrió acá en Río Ceballos. ¿Cómo solucionamos el problema de saneamiento a escala domiciliaria de las aguas grises y cloacales? Hay soluciones que se plantearon en la audiencia pública, yo participé en la audiencia pública 2017, que son claras y que requieren de menor financiamiento y que hay demostraciones en Agua de Oro, por ejemplo, que se han ejecutado en ciudades como la misma Río Ceballos, que son las plantas de tratamiento fitodepuradoras a escala domiciliaria o barrial, que son la utilización de baños secos en áreas periurbanas o barriales donde las viviendas están más distanciadas entre sí, que son la utilización de biodigestores y de plantas de tratamiento a escala urbana en los centros urbanos ya consolidados, como lo tienen varios barrios en Villa Allende, ¿sí? Parte de Cumbres, partes de Lomas Este u Oeste, de que nos veamos en este problema que es individual, que es colectivo y que tiene que encontrar una salida de respuesta a esas y a muchos otros interrogantes en el trabajo común. La salida que ha encontrado el Estado ha sido esta, y encima regionalizarla, porque cada municipio se puede hacer cargo también, lo pueden llevar hacia el llano, hacia la E53, por ejemplo, que es uno de los planes que se presentó en aquella audiencia pública del 2017, que la cloaca máxima no se haga por acá, que se haga por
la zona de la I-53, que se la bombee hacia el llano y que se hagan tratamientos alejados de las ciudades y de la cuenca del Saldán. Recordemos que cada obra de cloaca tiene que tener un cuerpo receptor, porque sale agua de las obras de cloaca a escala urbana. Entonces el agua esta que va a salir, ¿sabe la gente de Río Ceballos dónde va a salir? ¿Sabe la gente de Unquillo dónde va a salir? ¿Sabe la gente de Villa Allende dónde va a salir? Y el último, ¿sabe la gente de Saldana dónde va a salir? Que va a salir en su pueblo del otro lado del río y va a terminar en el Suquía, el mayor balneario popular que hay en todo el Gran Córdoba. Justo ahí sale un caño de 2,10 metros aproximadamente de diámetro, con toda la caca de todo Sierra Chica. Se busca con esta obra sanear la cuenca y el cauce, o se ha tomado una decisión que está llevando a poner en riesgo este cauce. Es central pararnos abrazando el río, queriéndolo y no olvidando de que es espacio de encuentro con otras formas de vida, con el agua y con lo no vivo que nos permite estar aquí. Digo, la respuesta que nos dieron, la verdad, un concejal nos dijo, bueno, algo había que sacrificar. Esa fue la respuesta de un concejal.